Atención en todas las plataformas de Madero. Comienza Conversando. Media hora cruda y directa para desmenuzar la política y a los políticos. Conversando con Carlos Cantero, Percival Madero y la conducción del periodista Cristian Norero. Desde este momento, un programa sobre política, ética, partidos, tendencias y sociedad. Bienvenidos a Conversando. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Lo decíamos recién en las informaciones. Vamos con un espacio Conversando que es habitual cada día lunes a contar de las 2 después de las informaciones. En esta oportunidad me va a tocar a mí, tengo el honor de acompañar a los doctores Carlos Cantero, que está por acá, y Percival Madero Santana, que pronto se suma a la conversación a través de la línea telefónica para analizar todo lo que ha pasado en política en el último tiempo. Don Carlos Cantero, bienvenido, ex senador, ex vicepresidente también de la Cámara Alta, profesor, doctor, ¿cómo le va? Feliz año. Muy bien, un placer de saludarle a usted, amiga y amigo auditor. Bienvenidos a Conversando. Conversando para converger, para compartir, para buscar puntos de acuerdo y de entendimiento. Vamos a hablar sobre la realidad post-elecciones. Y antes vamos a darle un saludo muy cariñoso a Cristian Norero, quien está tomando su descanso veraniego y le deseamos que lo pase muy bien, que disfrute en compañía de su familia, de sus seres queridos, de sus amigos. Y saludamos también a Percival Madero, quien se integra desde la quinta región, anda trabajando en las cercanías del Congreso. Le damos un saludo muy cariñoso y a usted, amiga y amigo auditor, le deseamos que haya tenido realmente una fiesta muy hermosa y que lo que venga por delante en este año que inicia su ciclo sea muy, pero muy positivo. Iniciamos una breve reflexión respecto de qué significa lo acontecido en el periodo post-elecciones. Ya está con nosotros Percy, ¿verdad? Ah, perfecto, le damos la bienvenida a Percy. ¿Por ahí, Percy? Abrazo cariñoso. Un abrazo, un saludarte, Carlitos. Y bueno, un poco tarde un par de minutos, pero ya está superado el tema técnico, así es que ya estamos al aire. Y un saludo, por supuesto, cordial. Y un gran abrazo para ti, Carlos, para tu familia. Y bueno, ya se lo hemos dado a todos nuestros auditores también a través de Pepe. Pero bueno, a la vista de analizar lo que estimemos más conveniente para nuestros auditores, mi querido Carlos. Entremos en materia. Estuvimos ausentes por fiestas de Pascua y por fiestas de Año Nuevo y estamos retomando el ciclo. Y vale la pena hacer una reflexión de lo que ha acontecido como las grandes categorías post-elecciones. En mi opinión, en el ámbito del oficialismo, de los partidos que han apoyado al gobierno de la presidenta Bachelet, la ex Concertación y pareciera también que ex Nueva Mayoría, se observa una debacle, en verdad, un desconcierto en ese conglomerado. Uno ve la democracia cristiana tironeada por las dos almas que han estado siempre allí, una hacia la izquierda, otra más del centro. Vemos el PC, Partido Comunista, que está incómodo ya en esa posición y está desesperado por irse con el Frente Amplio y armar una gran coalición de izquierda. Vemos el PPD tratando de preguntar quién vio la patente del camión que le pasó por encima, tratando de articularse. El Partido Socialista tratando de recobrar su identidad y su equilibrio. En definitiva, vemos una ex Concertación muy complicada realmente. Bueno, yo coincido con eso, con ese planteamiento, Carlos. Yo creo que no sé si es conveniente que regalemos unos minutos a un poco reflexionar del porqué de esto y a nuestro juicio del por qué se generan todas estas inconsecuencias dentro de la nueva mayoría, que pasó de ser Concertación a nueva mayoría por la integración del Partido Comunista en su minuto, y de cuál fue la convivencia interna que se logra compartir entre los partidos que integraron finalmente esa nueva mayoría, y de cómo la democracia cristiana desde un primer momento, se sintió un poco, atorada por esto, por varias cosas que a lo mejor no viene al caso analizar en detalle aquí, pero lo hemos dicho con nuestros auditores, y de las desconfianzas que hubo en el mismo gobierno, con sus propios partidarios, vale decir, en este caso,
del gobierno con la democracia cristiana particularmente. ¿Te acuerdas, Carlos, distinguidos auditores, y Pepe, cuando, no sé, por ejemplo, la presidenta Bachelet no le comunicó a su ministro del Interior, demócrata cristiano, Burgos, que iba a la Patagonia y se quedó haciendo el ridículo el ministro en Santiago y no renunció en lo inmediato, tenía que frente a una tamaña desconfianza? Yo creo que tal vez no de ahí mismo, sino que un poco de antes se empezaron a tejer todas estas desconfianzas que hicieron finalmente que no se pudieran articular y terminaran desechando a sus principales líderes, cuestión que, se converge hacia que la democracia cristiana finalmente decide sola, y eso tiene obviamente que sufrir algunas consecuencias, que es la que a la que se refiere Carlos, respecto a que sea que le tomó la patente al camión o no. Entonces yo creo que por ahí hay hartas cosas que señalar y te dejo, Carlos, para que también profundicemos en lo que te parece más interesante de las causas y de las consecuencias que tiene esta derrota para la izquierda y cómo el gobierno supone que lo va a hacer mejor en esta pasada. Escucho. Me parece. Entonces tenemos que vamos a abordar esta temática de lo que ha ocurrido al interior de la fuerza oficialista, pero vale la pena señalar como titular lo que vamos a abordar a continuación, que es el desafío inmenso, gigantesco que hoy día tiene la centroderecha y que es un desafío para cambiar la historia, una historia de permanentes derrotas electorales, de falta de cohesión, de falta de unidad y de un cierto sectarismo o un cierto clasismo vinculado a una cúpula superior. Esos son los dos grandes bloques de temas que tenemos que conversar hoy día, y volviendo a la herida, al dolor, a la aflicción que vive hoy día la exconcertación, actual desconcertación, es que ese concepto de mayoría que tenía ha cambiado por un concepto de minoría. Hoy día claramente están en un proceso de desagregación. Luego, la concertación en realidad tiene hoy día claros visos de estar muy desconcertada. La unidad que caracterizó ese proyecto histórico denominado concertación hoy día está en la desunidad, completamente desunida. Ese espacio de acuerdos que generó esa gran coalición con líderes tan importantes que llegaron a la presidencia de la República, hoy día muestra un conjunto de desacuerdos. Y el liderazgo que ejerció claramente está extremada y completamente diluido. A tu juicio, Carlos, sí. A tu juicio, esta dilución, con la experiencia y cómo se ha manifestado esto, ¿tiene alguna posibilidad de recomponerse? Porque, mira, yo sé que muy luego, tal vez lo hemos conversado con nuestros auditores también, esto es muy pronto, esto fíjate que recién estamos a día 8 y el 17, o sea, recién se cumple un mes de la derrota, pero tú que los conoces por dentro, tú que fuiste vicepresidente del Senado, que entiende mejor, los conoces personalmente, ¿cómo se ve esto? Porque a mi juicio esta es una cosa que de no mediar una articulación seria de lo que es la izquierda en general, pueden pasar mucho tiempo en que ellos no tengan el poder de nuevo. ¿Cómo lo ves tú de eso? Bueno, lo que es claro, en primer lugar, es que el proyecto político que encarnó la unidad de la concertación y que marcó un periodo de transición largo y muy exitoso y reconocido a nivel mundial como muy exitoso, eso está fenecido, completamente terminado. Y ya no hay posibilidad de resucitar, ni revivir, ni recomponer aquello, toda vez que ese proyecto está definitivamente cerrado. La transición terminó. Y ahora viene una nueva etapa con los pros y los contras que quedaron como resultado de todo ese proceso largo ya, desde el 90 hasta la fecha, de reconstrucción de la democracia en el país. Una segunda cosa, ha emergido una nueva sociedad en Chile, en general en todo el mundo,
Y el problema es que la clase política, los partidos políticos, pero en general todas las instituciones tradicionales de la sociedad industrial, entiéndase la política, entiéndase la iglesia, entiéndase el mercado, el empresariado, en general la sociedad no está leyendo adecuadamente lo que está surgiendo como nueva sociedad. Pero quizás lo más relevante de todo esto es que reacciona y se adapta mucho más rápido la sociedad civil, la gente simple, la gente de a pie en la calle, reacciona con mucho más velocidad respecto de estos cambios que lo que ocurre con las instituciones tradicionales, entre otras, los partidos políticos. ¿No será, Carlos, que también hay un proceso? ¿Pepe, estás por ahí también? Sí. Acá estamos, sí. Ya. Para un proceso, porque en el fondo la idea es saber cómo esto, digamos, se puede reencarnar de nuevo, Carlos, Pepe, porque en el fondo la manera como cambió la política, de cómo en pocos años esto pasó de ser una historia que se venía contando hace muchos años de lo que eran las izquierdas y las derechas. Y que hoy día, para poder, digamos, ejercer algún tipo de opinión, se la seguimos identificando como tales. Pero en esta irrupción de la nueva realidad política, en este nuevo mapa político, ¿no es acaso una advertencia lo que está pasando, por ejemplo, con el Frente Amplio o lo que está pasando con otros movimientos similares en otras partes del mundo donde parecieran ser que las viejas huestes, decirlo así, de la derecha y la izquierda, en la derecha pasa con Evópolis y otros más, digamos, pero están cambiando de discurso? ¿Habrá algún cansancio de eso? ¿Habrá alguna nueva manera de ver y de interpretar esto? Porque si lo seguimos interpretando como del siglo XX, probablemente cometamos errores. No sé qué te parece a ti, Carlos, Pepe. Eso es exactamente el punto al que yo hacía referencia. Votó seamos generosos, el 45% de la matriz electoral, de la base electoral, 45%. O sea, tenemos un 55% que no está participando en las decisiones de la política. En consecuencia, si solo el 45% concurre, la coalición que ganó, en el mejor de los casos, representa realmente una cifra cercana al 30% de la matriz electoral. Y en consecuencia, lo que tenemos es que la gran mayoría no se siente interpretada hoy día por el actual político. Entonces, mi opinión, Percy, es que no hay cómo recomponer la situación preelección. Ese escenario se acabó. Y surgen nuevos equilibrios que estamos empezando a vislumbrar. Bien, pero eso es interesante porque, claro, eso está ocurriendo en varias partes del mundo, particularmente en Europa, y yo no sé si eso, digamos, como conciencia cívica, si eso irá a traer finalmente a que más gente o que más ciudadanos que participan en el padrón electoral se hagan presente en él y den su confianza. Ahora, ¿no será también que debemos entrar a las causas de esta debacle de la política? Porque si ha votado menos del 50% del padrón electoral, estamos frente a una catástrofe, pero tratamos de minimizarla porque hablamos solamente de los que ganaron y sin hacer mucha alusión a los que no votaron. Sin embargo, tenemos hoy día elementos de juicio necesarios como para poder hacer que nuestros ciudadanos sean finalmente partícipes de nuestros gobiernos democráticos, o finalmente va a haber siempre un hastío de las conductas políticas, de la forma como se expresa la política, y finalmente cómo voy ahí, que se llama para poder sacar más partido de lo que más partido personal que el bien común, me refiero, Carlos, Pepe. Entonces yo no sé si hay ahí una búsqueda o hay un hilo, una hebra que nos permite ir encontrando las razones de fondo. Ahora, podemos decir que en Estados Unidos también vota menos de la cantidad, menos de la mitad, pero sin embargo,
acá nosotros tenemos un problema de conciencia, será de ejemplo, será que los dirigentes nuestros, Carlos, con toda la experiencia larguísima que tú tienes como hombre de Estado, habría que generar nuevas condiciones. El Congreso actual da esas facilidades. Entonces, ¿qué te parece si también dentro del análisis no consideramos que hay factores inmensamente cuestionables de la voluntad y de las conductas de nuestros liderazgos? Eso cortado en ambos casos, es transversal. Entonces, ¿hay algo de eso a tu juicio, Carlos, Pepe? Bueno, Pepe, ¿tú quieres decir algo? No, simplemente estoy muy atento acá escuchando la conversación, muy amena por lo demás junto a ustedes. Muy bien, gracias, Pepe. Encantado. Decía yo que es irreparable el proceso de desagregación, de descomposición de la coalición que conocimos como la concertación o nueva mayoría. Porque surgen nuevos equilibrios. ¿Y por qué surgen los nuevos equilibrios? Precisamente porque hay desagregación. O sea, el proyecto político se agotó. Se requiere un nuevo relato. Izquierdas y derechas hoy día no dicen absolutamente nada. Tanto así que gente que le dio votación al Frente Amplio en la última elección terminó dándole la mayoría a Sebastián Piñera. ¿De qué hablamos en consecuencia? De aquello que los cientistas políticos llaman un electorado líquido. Líquido, es decir, que fluye, que se mueve, que no tiene compromisos ideológicos tan profundos porque las ideologías terminaron desengañando, frustrando, generándole displicencia a la gente por su demagogia excesiva. En consecuencia, hay un electorado que fluye, que se mueve en función de la confianza que le generan los distintos grupos. Ese proceso de desagregación, de desarticulación, es el eterno equilibrio, amiga y amigo auditor, entre lo que es el cambio y la conservación. Y bajo esa perspectiva, Carlos, ¿no está también el peligro de esta liquidez, que de la que hacíamos referencia, también termine de alguna manera perjudicando un gobierno a lo mejor deficiente o no a la altura de lo que los ciudadanos esperaban del proceso Piñera, por ejemplo? Claro, pero antes de entrar a ese análisis que abordaremos inmediatamente, es dejarle con mayor precisión a la gente qué es este nuevo equilibrio. Si no hay izquierda y no hay derecha, entonces la gente en torno a qué se aglutina. A ver si le suena, señora. ¿La ecología es un tema relevante? Sin duda, la gente se empieza a mover en torno a los temas de ecología. El tema de las minorías étnicas, sexuales, en fin, culturales, incluso de nacionalidades, ¿tiene algo que ver con este nuevo alineamiento? Claro que sí. Este compromiso social que ha reclamado la sociedad chilena, ¿tiene algo que ver con este alineamiento? Sí, pues, porque no le dio respuesta a lo que más hablan de lo social y terminaron viviendo como ricos, y los que le hicieron la mejor promesa hoy día son los que han recibido la confianza. Pero eso va a depender, la fidelidad va a depender de si responde o no responde a las expectativas de la gente. El tema de los emprendedores, ¿no le parece novedoso, señora, señor, que en todos los sectores donde hay una población empiezan a emerger emprendedores, yo le llamaría domésticos? Señoras que hacen pan amasado, señoras que hacen masaje, otras que ponen inyección. Empieza a haber un emprendimiento de mínima escala que va cambiando la forma de enfrentar la vida y de generar estabilidad económica y laboral al interior de los hogares. Y un último elemento antes de dar el cambio para la opinión de Percy. ¿No le parece raro a usted, amiga y amigo editor, esta nueva generación? ¿Cuál? La de los viejos jóvenes. Hoy día la persona tiene 50, 60 años y se siente joven y se siente con ganas. Tanto así que hay todo un desarrollo de estudios en torno a esto. Esta gente joven, pero que ya tiene edad de adulto mayor. Son temas relevantes que están constituyendo este nuevo espacio de sociedad líquida con electorado
líquido en este equilibrio permanente entre cambio y conservación. ¿Qué cambia y qué se queda? ¿Qué conservamos? Esa es la gran incógnita que hoy día estamos tratando de dilucidar. Efectivamente, los íconos en los cuales conocimos nosotros la política del siglo pasado, y que apuntaban más bien a la ideologización de los temas, porque había sustento ideológico para poder mantener y poder generar creencias respecto a que un modelo era mejor que el otro modelo. Y esto que señalábamos con Carlos, que tiene que ver con todas las nuevas variables de lo que está interesada la gente, hace hoy día prever de que son temas totalmente transversales, que no son dominio, ya ni son ejercicio político ni de izquierda ni de derecha. Por lo tanto, también tiene que ver con la forma en cómo todas estas actividades, como todos nuestros liderazgos ven esto. Yo creo que cada vez más nuestros liderazgos se van a ir alejando ya más conscientemente de lo que venían como ejercicio político, ejercicio académico, de lo que era la política de la izquierda y de la derecha. Yo creo que lo transversal va a ser el punto de unión para ver cómo eso que es transversal y que no hay ideologismo, porque no hay quien lo sustente, digamos, de la perspectiva de un partido político. Ya no está Marx, ya no está Lenin, ya probablemente Taylor de lo que era la revolución industrial, y los grandes de lo que significaba, de cómo se comportaron los mundos después de la Segunda Guerra Mundial, con caída del muro de Berlín incluida, etcétera, la disolución de la Unión Soviética, y también todo un paradigma que existe respecto a que, si bien es cierto, las leyes y las orientaciones para el progreso recaen en un poco, y son poco peligrosamente lo que están tomando, digamos, la administración de la riqueza. Cada vez se concentran más las riquezas. Por eso que también, como nosotros como países sobre todo los nuestros, que somos más chicos en desarrollo, a pesar de que el nuestro es muy interesante desde la perspectiva latinoamericana, por su crecimiento, etcétera, cómo nosotros vamos a tomar y definir esos conceptos a objeto que tengamos las habilidades necesarias para que se entienda que estamos viviendo todo un mundo y un proceso totalmente distinto, Carlos. Por eso que hoy día, que normalmente en la derecha, por decirlo de nuevo, ha descansado más los propósitos de crecimiento, etcétera, donde ahora lo social va a tener que ser lo que efectivamente responda a cómo se crece con cierta ecuanimidad, pero también como los que tienen más responsables, que son los generadores de los recursos, digamos, físicos, financieros, digamos, naturales, etcétera, generan también un cambio en la visión del mundo, a objeto que esto genere más un cambio hacia contribuciones sociales que permitan más equidad y más un emparejamiento de la cancha más ecuánime. Carlos, no sé qué opinas tú de eso. Sí. Me gustaría en estos últimos minutos, ya nos va a pillar la hora, abordar el gran desafío de la centro-derecha. Vamos. ¿Qué es esa centro-derecha? Es un conglomerado que tuvo capacidad para ganar la confianza de gente que tradicionalmente no votaba por ese sector. Y eso me parece a mí un desafío muy interesante. A eso ayudó mucho una izquierda que no supo leer, como ya hemos descrito, que incluso llegó a llamarle facho pobre a todo este conjunto humano que le dio la mayoría a Piñera. Otro, un ministro, descriteriado completo, le llamó arribistas populares, que no quieren estar en escuelas con números, sin darse cuenta que en realidad lo que ha emergido es una nueva sociedad de emprendedores que quieren ser dueños de su destino, no depender de lo que hagan los políticos, sino depender exclusivamente de su iniciativa y de su trabajo. Es decir, hay un grupo de gente que lo que está pidiendo es una mejor distribución, y eso es lo que espera de Piñera y su gobierno, una mejor distribución del sacrificio, no seguir cargando a los sectores clase media y populares, sino que una distribución del sacrificio, pero también una distribución de los beneficios. ¿Quiénes son estas personas? Son todos esos que forman el centro, muchos de ellos no votan, los independientes, que no quieren militar, pero que les interesa la política, y los grupos minoritarios que se han ido articulando, muchos de ellos en partidos.
El gran desafío de la centroderecha, para decirlo con claridad, es articular un movimiento de integración, es cambiar la historia de grupos herméticos, cerrados, clasistas, y transformarse en una centroderecha amplia, plural, social, comprometida con los problemas sociales, ciudadana y sobre todo comprometido con los valores republicanos. Es en eso la probidad, el hacer bien las cosas, son un tema muy relevante. Sin duda, los tiempos se nos acabaron, mi tío Carlos, como siempre, es cortito esto, pero igual dejémonos para el próximo lunes seguramente poder profundizar algún tiempo más. Yo creo que la centroderecha, como la llamas, la derecha, el gobierno de Piñera, a mi juicio, que ha obtenido una victoria contundente, aplastante, sepa leer con altura, digamos, el mandato ciudadano que ha recibido, que tampoco lo esperaba, te diga, pero que hoy día está en la confianza de poder llevar hombres de Estado lo suficientemente preparados e idóneos para generar las políticas que él propuso en su programa de gobierno. Es esperar que esto salga, pero yo creo que también tenemos muchas cosas que decir, porque en ese sector de la derecha hay personas como Casco, o Felipe Caso, o como Sandón, que tienen y que aportaron mucho al éxito de Piñera, una visión social bastante más profunda de la que normalmente se le indicó a la derecha en general. Sin embargo, hay que abrigar esperanza en que este gobierno de Piñera haga las cosas como supone el pueblo, que le ha dado la legitimidad para ser presidente de la República, tenga la opción de poder hacer las cosas bien, y digamos como suponemos que él viene preparado a hacerlas. Así es que, Carito, aprovecho de despedirlo los minutos y un gran abrazo cordial para ti y por supuesto para las miles de personas que siguen nuestro programa. Un abrazo, gusto saludarte, Carlos, Pepe. Gracias, Percy. Muchas gracias, Pepe, por tu compañía y tu ayuda para que el programa fluya como tiene que ser en el consorcio de Radios Madero. Sí. Y me despido de las amigas y amigos auditores. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos en contacto, Percy, Carlos Cantero, el próximo lunes a la misma hora, 2 de la tarde, con más Conversando. Y la actualidad. Muchas gracias. Esté muy bien, ¿eh? Los invitamos a los auditores para que sigan en la sintonía. Nos vemos pronto. Chao. Y hasta aquí llega la conversación de hoy sobre política, ética, partidos, tendencias y sociedad. Conversando. Vuelve con Carlos Cantero, Percy Valmadero y Cristian Norero en otra media hora con lo crudo y directo de la política. Hasta pronto.